Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y a todos aquellos que Dios va a permitir que llegue este mensaje. Le damos la bienvenida nuevamente a este tiempo donde seguimos y continuamos por gracia de Dios predicando su santa y bendita palabra. En esta noche quiero hacerle una sugerencia antes de ir de lleno al mensaje de esta noche. La sugerencia tiene que ver con que usted no tome livianamente este mensaje de la palabra del Señor. Sé que somos personas ocupadas y es preferible que usted haga todo lo que tenga que hacer y luego se tome el tiempo necesario para oír atentamente este mensaje, porque este mensaje que va a oír puede cambiar su vida para siempre y eternamente. Una vez dicho esto, vamos al mensaje de hoy. No sé si usted alguna vez pensó o consideró lo importante que es tener un nombre. Mire, en los tiempos bíblicos, los padres elegían los nombres de sus hijos en base a las características de esos hijos, en base a un acontecimiento que había sucedido en el nacimiento de aquel niño, o a veces en base de lo que los padres anhelaban para ese niño. En nuestros tiempos, en los tiempos actuales, también hay diferentes razones por la cual los padres eligen el nombre a su hijo. Quizás en honor de un familiar que ya no está, quizás por una situación que pasó la madre, quizás porque tengo un nombre diferente y fuera de lo común, y en realidad son muchas las razones por las cuales en este tiempo se eligen el nombre de los hijos. ¿Por qué digo esto? Porque sobre todo esto quiero remarcar algo. Independientemente de las razones, qué importante es tener un nombre. ¿Sabe por qué? Porque un nombre nos da identidad en medio de este mundo, de esta sociedad en donde nosotros vivimos. Todo ser humano tiene derecho a tener un nombre. ¿Por qué decimos esto? Porque hoy está muy relacionado con el tema que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar acerca del tema Dios puede cambiar tu nombre. Permítame que se lo repita. Dios puede cambiar tu nombre. Así que le invito a abrir su Biblia en el primer libro, en el Génesis, capítulo 17, versículo 5. Vamos a tomar de la Biblia 3 ejemplos o 3 casos de hombres que pasaron esta situación. Dios le cambió su nombre. El primer ejemplo lo encontramos aquí. Génesis 17:5 dice así la Escritura: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Mire, primer caso que encontramos en que Dios le cambia el nombre a este hombre llamado Abraham es el que hemos leído. Vamos a analizar este caso teniendo 3 puntos para que nosotros podamos darnos cuenta qué es lo que significa. El primero, el cambio de nombre. Dios le cambió su nombre a este hombre, él se llamaba Abraham y lo cambió a Abraham. ¿Cuál es el significado de esos nombres? Abraham significa padre enaltecido, pero Abraham, como Dios se lo cambió, significa padre de muchedumbre. Por último, es muy importante notar la razón por la cual Dios cambió el nombre a este personaje. ¿Por qué Dios le cambió el nombre a Abraham? Mire, sabe que cuando usted indaga o investiga en la historia de Abraham, que se encuentra aquí en la Biblia, usted va a darse cuenta que Dios le había hecho grandes promesas a este hombre. Y para que él pudiera tener seguridad en las promesas de Dios, Dios permite este hecho que marcó la vida de aquel hombre, porque es Dios el que le está hablando a él
en el pasaje que hemos leído, y es Dios el que le dice: ya no se llamará más así tu nombre. Dios tiene la razón de cambiar este nombre a este hombre porque Él le quería recordar que todas las promesas que él había recibido se iban a cumplir. Cuando usted lee el pasaje que continúa de este versículo, usted se va a dar cuenta que el Señor hace un repaso de todas las promesas que ya le había hecho a Abraham. Por lo tanto, y en síntesis, ¿cuál fue la razón por la que Dios le cambió el nombre a Abraham? Es para recordarle que sus promesas se cumplirán. Así también en nuestro tiempo, hermano y hermana que me estás escuchando, Dios cumplirá todas sus promesas. Hay personas que les cuesta creer en una promesa, porque seguramente han confiado en la promesa de un ser humano y le ha fallado. Pero cuando hablamos de que el que promete es Dios, el único y verdadero Dios, nosotros, las personas, podemos estar completamente seguros de que Dios cumplirá sus promesas. Por eso, hermano y amigo, te invito a que usted también pueda confiar en las promesas de Dios, porque todas sus promesas se cumplirán cabalmente en su tiempo y ninguna de ellas caerá en suelo sin haberse cumplido. Por eso, hermano, te animo a que en este tiempo te aferres con muchas fuerzas a las promesas de Dios. Sabemos que son tiempos difíciles, pero hemos recibido grandísimas promesas para que nosotros podamos fortalecer nuestra fe en Dios y recordar sus promesas día tras día. Como dice aquel himno, que son apoyo poderosa de nuestra fe las promesas de Dios. Y a usted que quizás no ha creído en Dios, quiero decirle que hay un Dios maravilloso, único, que tiene muchísimas promesas para usted también, si tan solamente cree. El segundo caso que vamos a ver se encuentra en este mismo libro, en el libro de Génesis. Pero ahora debemos movernos en nuestras Biblias al capítulo 32. A los versículos 27 y 28 dice la Escritura: y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora nos movemos a otra historia también muy conocida en lo que es el ambiente cristiano y que se encuentra en este primer libro que es el Génesis, la historia de Jacob. Mire, Dios en este segundo caso cambia el nombre de este hombre. Él se llamaba Jacob, lo cambió a Israel. ¿Qué significaban esos nombres? Jacob, por su lado, significaba el que toma del calcañar o suplantador. Israel significa que ha luchado con Dios y con los hombres y ha vencido, como decía el versículo. Ahora, hermanos y amigos, ¿cuál fue la razón por la cual Dios le cambió este nombre a Israel, a Jacob? La razón es que Jacob tenía que comprender que él necesitaba una transformación completa de su vida. Como bien decíamos al principio, muchas veces el nombre tenía que ver con la cualidad de la persona. Y suplantador significa alguien que quiere tomar el lugar de otro. Y así fue la historia de Jacob. Jacob equivocadamente en un momento de su vida tomó el lugar que a él no le correspondía. Pero sin embargo, Dios tuvo misericordia de Jacob. Y a través del sufrimiento Jacob comprendió y alcanzó esta verdad. Todo lo que él había sembrado a lo largo de su vida llegó un momento que lo empezó a cosechar. Y a través del dolor
tuvo que aprender la lección que él no debía ser ese engañador, ese suplantador. Por eso, hermano y hermana, hay cosas que nosotros debemos cambiar, pero el único que puede realizar ese cambio, esa transformación de vida al 100% es Dios. Por eso en este tiempo quiero que vos te analices delante de la presencia del Señor y le digas al Señor si hay algo que necesitas cambiar. Seguramente Él te mostrará y te guiará ese cambio genuino que todos necesitamos. Y a usted que todavía no conoce a Dios, quizás siendo sincero con usted mismo, usted no está muy agradado de su vida. Se da cuenta que es una mala persona. Se da cuenta que tiene deficiencias, errores. Aún así, Dios le ama y Él quiere cambiar su vida. Él quiere transformar su vida por completo. Él quiere darle una vida nueva. Por eso, hermanos y hermanas, no nos cansemos de ir a la presencia del Señor, a humillarnos día tras día mientras tengamos vida en esta tierra, para suplicarle que Él sea nuestro alfarero y que Él cambie todas aquellas cosas que no son agradables delante del Señor. Por último, veremos el tercer caso, que se encuentra en el Nuevo Testamento. Ahora quiero invitarle a que usted busque en su Biblia el libro de Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento, en el capítulo 13. Muévase en su Biblia a Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Vamos a leer el versículo 9, que dice así: Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, y continúa este versículo, pero nosotros vamos a tomar esto que dice aquí la palabra del Señor en este versículo. Está hablando de una misma persona. Está diciendo Saulo, pero que también es Pablo. Entonces permítame explicarle un poco. Mire, en este caso del Nuevo Testamento no es Dios el que cambia el nombre, sino que este hombre llamado Saulo, que luego se comenzó a llamar Pablo por decisión propia, fue convertido por el Señor. Y la razón que este hombre tiene para cambiar su nombre era que cuando él era Saulo, a pesar de haber conocido al Señor llamándose Saulo, él fue un perseguidor de la iglesia en el primer tiempo. Pero luego que el Señor Jesús se le apareció camino a Damasco, él fue convertido totalmente a Cristo y se convirtió en un predicador del Evangelio. Aún los creyentes de aquel entonces decían: el que nos asolaba, el que nos perseguía, el que nos hacía meter preso, ahora predica a Jesucristo. Y qué maravilloso es que el Señor haya tenido misericordia de un hombre de este tipo. Y si Él tuvo misericordia de un hombre que había hecho mal a la iglesia, ¿cuánto más no tendrá misericordia de usted? Quizás usted se considera que no es digno de recibir el perdón. Quizás está atormentado con pensamientos que le dicen en su mente: Dios no te puede perdonar. Hiciste tantas cosas malas. No seas hipócrita. No quieras acercarte a Dios porque no hay lugar para ti. Y quizás usted piensa que no es digno de Dios. Pero quiero decirle que esa es una mentira de nuestro enemigo. No importa lo bajo que usted haya caído. No importa lo que haya estado haciendo. Si usted toma la decisión de arrepentirse de sus pecados y de poner su fe en Jesucristo, Él le puede transformar, como lo hizo con este hombre llamado Pablo.
Mire, como estamos diciendo, Dios permitió que este hombre cambiara su nombre de Saulo a Pablo. Saulo significa solicitado, requerido. Pablo significa pequeño. Y ya hemos explicado la razón por la cual este hombre tomó la decisión de comenzarse a llamar Pablo. ¿Qué quiere decir todo esto que estamos diciendo hasta aquí? Mire, quiere decir que Dios cumple todas sus promesas. Que nosotros, los hombres, necesitamos vidas transformadas por Dios. Pero en este tiempo no es Dios el que nos obliga a cambiar de nombre, sino que Dios está esperando que usted se decida. Pero no solamente a cambiar su nombre, sino a cambiar su identidad. Que usted y yo podamos vivir la experiencia de estos hombres. Que en nuestra vida haya un antes y un después de que Dios haya tratado con nosotros. Que usted y yo podamos ser cambiados, no en nuestro nombre literalmente hablando, sino en lo que responde ese nombre, en lo que usted es como persona, en su esencia, en su alma, en su espíritu. Todo hombre necesita cambiar su nombre en este sentido. Usted hoy puede pasar de tener un nombre de incrédulo a un nombre de creyente. Usted puede pasar de tener un nombre de perdido a convertido. Usted puede pasar de tener un nombre de condenado a salvado, si tan solamente se rinde a Jesucristo, el Hijo de Dios, el único Salvador del mundo. Por eso, hermano y amigo que me estás escuchando, Dios nos enseña que a lo largo de toda la Biblia, Él quiere dejar bien asentado este hecho especial que nos permite a todos los hombres, que es el cambio de nuestra vida. Por último, me gustaría cerrar este mensaje con lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17. Cuando leemos el capítulo 2 y el versículo 17, la palabra del Señor dice: y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Al que venciere y al que oye lo que el Espíritu dice a las iglesias, va a poder vivir esta realidad. Algún día en el futuro, en la gloriosa eternidad, recibiremos también un nombre nuevo que solo conoce aquel que lo recibe. Por eso, amigo, que quizás nunca te entregaste a Cristo, hoy es la noche de tu salvación. No importa lo que hayas hecho. Hablamos de hombres que tenían defectos en su carácter como Jacob. Hablamos de hombres como Abraham que quizás dudó de la promesa de Dios. Hablamos de hombres como Pablo que fueron perseguidores y eran enemigos de Dios en aquel entonces. Hoy también hay hombres que tienen estas clases de problemas o otras clases de problemas peores que ellos. Pero aún a esos hombres y a esas mujeres Dios quiere darle un nombre nuevo. Dios quiere transformar su vida. Dios quiere darle vida nueva. Y esa vida solamente está en Jesucristo. Por eso todos aquellos que se atrevan a recibir ese nombre nuevo, a recibir esa transformación de vida que solamente viene por creer en el Evangelio,
le invito a que hagan esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco por esta oportunidad que hoy tú me das de poder arrepentirme y de pedirte perdón por todos mis pecados, de recibirte en mi corazón por medio de la fe como mi único y suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida